En esta primera, o mejor dicho, segunda parte, lo que vamos a desarrollar es el módulo de actúo, luego existo, y vamos a entender la relación que existe entre lo que yo hago y lo que yo siento posteriormente. Antes de arrancar, vamos a dejar muy bien en claro lo que es el estado de ánimo. El estado de ánimo, como marca en esta imagen, a mí me gusta mucho compararlo con un globo. ¿Por qué lo comparo con un globo? Bueno, pasa que dentro del cerebro existe un área que se encarga de producir unas sustancias que cuando se producen estas sustancias tenemos una sensación de bienestar, ¿sí? En la medida que más produce estas sustancias, mayor bienestar tenemos y viceversa. Cuando produce menos, el bienestar va disminuyendo. Incluso cuando ya es muy bajo, incluso sentimos malestar, ¿sí? Esta área del cerebro, al igual que el globo, es bastante dinámica. Que hoy produzca poco no significa que no pueda volver a producir mucho y viceversa. El globo también, que hoy esté pequeño no quiere decir que mañana no pueda agrandarse. Cuando que esté grande no quiere decir que se pueda achicar. Es bastante dinámico. Dinámico significa cambiante. Entonces, para no hablar en términos técnicos, vamos a referirnos a ese sector del cerebro como un globo, ¿sí? El globo del estado de ánimo. El globo, como ustedes saben, depende del aire que se le va cargando, ¿ok? Existe dos tipos de aire muy particular que le carga, bien digo, a este globo. No es cualquier aire el que le carga, y ambas están relacionadas con las actividades. O sea, para que este globo que tenemos dentro de la cabeza se infle, tenemos que hacer cosas, ¿sí? Pero no cualquier cosa. Tiene que ser cosas que nos guste hacer, por eso dice placer, o cosas que nos salgan bien hacer, por eso dice dominio. Cada vez que nosotros hacemos cosas que nos gusta hacer o que nos sale bien hacer, este globo se va inflando. Cuando este globo se va inflando en nuestra cabeza, eso lo que produce es que, primero que nada, empecemos a tener más ganas para hacer las cosas. Es decir, uno está animado, uno está motivado para empezar, por ejemplo, a estudiar o ir al gimnasio o conocer un lugar nuevo, etcétera. Y la interpretación también se ve fuertemente influida. Ejemplo, vamos a suponer que yo estoy andando en bici y llanto. Si mi estado de ánimo está bajo, va a ocurrir que voy a decir, ya otra vez llanté, todo me va mal, soy tu mejor guerrero y me das las peores batallas, estoy harto, el mundo conspira contra mí, mi luna está ascendiendo, no sé qué, en Virgo, o sea, le vas a dar demasiado valor y demasiado te va a afectar haber llantado con la bici. Sin embargo, si tu estado de ánimo está muy inflado, está muy cargado, llantas en la bici, entonces, ay, qué bajón, llanté, bueno, ya está, no importa, voy a ver para aeronomería, arreglo y sigo. O sea, el valor que le damos a las cosas, la carga que tienen los problemas, son mucho más intensos cuando el estado de ánimo está desinflado. Y en cambio, cuando el estado de ánimo está muy inflado, las cosas nos afectan menos, ¿ok? Entonces, las cosas que hacemos, si es que nosotros cotidianamente hacemos cosas que nos gustan hacer o cosas que nos salen bien hacer, se infla el globo y tenemos mucho más ganas y las interpretaciones de las cosas se vuelven mucho menos cargosas, ¿sí? Ahora, dice acá interacción social, ¿por qué? Porque la mayoría de las actividades que existen son en sociedad, por eso es muy importante también tener en cuenta el círculo social. Ejemplo, si queremos, no siempre, pero gran parte del tiempo cuando queremos conocer un lugar, queremos ir con alguien. Si queremos hacer algún deporte, tenemos que hacer con alguna persona, salvo ciertos deportes. Cuando, por ejemplo, si vamos a ir a un trabajo, normalmente tenemos compañeros de trabajo. Si vamos a ir a estudiar algo nuevo, tenemos compañeros de estudio. O sea, casi siempre, la mayoría de las actividades implica interacción social. ¿Ok? Entonces, a partir de acá, quiero que sepan qué ocurre cuando nosotros empezamos a disminuir o limitar las cosas que nos gustan hacer o que nos salen bien hacer. Obviamente el globo empieza a desinflarse. Y cuando el globo se empieza a desinflar, eso empieza a achicarse, ¿sí? Acá esto simboliza que vamos a suponer que por empezar el cursillo, yo dejo de irme al gimnasio para tener más tiempo para estudiar, dejo de hacer actividades físicas, de irme a la natación, de irme a caminar, de verme, salir con mis amigos. ¿Por qué? Porque quiero tener más tiempo para estudiar. Entonces, poco a poco voy cortando las actividades que me dan bienestar o por ejemplo, yo estoy en un voluntariado y dejo el voluntariado porque quiero tener más tiempo para estudiar. Entonces voy cortando las cosas que me van alimentando el estado de ánimo, entonces mi globo se va desinflando.
¿Qué ocurre cuando el globo se desinfla? En primer lugar, luego suelen aparecer falta de ganas para hacer las cosas, ¿sí? Uno como que está así más desganado, la gente te invita, no tenés tantas ganas, te resulta muy difícil empezar actividades. A otras personas le da, por ejemplo, dificultad para sentir placer, el famoso no me hallo luego, nada luego me gusta, ¿sí? Dificultad para concentrarse, esto significa que muchas veces la gente te habla y como que tu mente está volando al aire, ¿verdad? O de repente querés leer y estás muy colgado, o de repente estás queriendo, no puedes dejar de pensar en ciertas cosas. Tengo muchos consultantes que me dicen, es como que tengo la mente en modo automático, o sea, hago nomás las cosas porque tengo que hacer, pero mi mente siempre está al aire, a eso se refiere, ¿sí? Algunas personas le da que se vuelven muy irritables, es decir, que fácilmente las cosas le molestan. Yo suelo decir, es como que la mecha la tenés corta, o sea, fácilmente te enojas mucho y con frecuencia. O a otras personas le da, por ejemplo, sensibilidad. Fácilmente la gente se pone, las cosas le afectan, le ponen triste, le hacen llorar, sienten mucho, como más sensible, ¿sí? Algunas personas le da alteración en el apetito. ¿Esto qué significa? Aumenta las ganas que tenés de comer, pero no es que querés comer, no sé, una ensalada de lechuga. O sea, te vas a ir a querer comer, por ejemplo, eh, eh, comidas altas en carbohidratos, en calorías, comidas chatarra, por ejemplo, te tira más comer una hamburguesa, una pizza, cosas dulces también puede ser. Eh, y normalmente comes aunque no tengas hambre y comes y buscas mucho este tipo de comidas. O al revés, puede ser también una disminución. Hay personas que, por ejemplo, no tienen hambre, comen solamente porque tienen que comer, no tienen apetito, algunos incluso se saltan las comidas, comen menos, comen lo que es necesario, se llenan rápido. Eso es lo que tiene que ver con el apetito. Ahora, lo que tiene que ver con el sueño, la misma cosa. Puede haber un aumento, lo cual significa que estoy todo el día acostado en la cama, no me quiero levantar, duermo muchas horas, o al revés. Me cuesta levantarme, estoy como que muy... perdón, al revés. Me acuesto y no puedo dormir. Me cuesta mucho dormir, me quedo en la cama pensando sin poder dormir, duermo pocas horas. O sea, cuando hablamos de alteración, nos referimos hacia arriba o hacia abajo, ¿está? Suelen aparecer muchos sentimientos de culpa. Por ejemplo, me siento culpable de que nada luego me guste. Me siento culpable de que de repente la gente quiere hacer cosas buenas por mí y a mí no me hacen sentir casi nada y me hace sentir culpable eso. Me siento culpable que yo no tengo, la gente me invita y yo digo que no. O sea, empiezo a sentir mucha carga, mucha culpa por todo lo que estoy pasando normalmente. La rumiación significa que me quedo, me quedo sobrepensando demasiado en las cosas. O sea, hay cosas de los pensamientos de los cuales no me puedo despegar, no puedo dejar de pensar, ¿sí? Quiero dejar de pensar, pero no puedo. Normalmente suele ocurrir mucho con el pasado y a veces también con el futuro, ¿sí? Lo del futuro se encuadra más con la ansiedad, pero también puede ser. O sea, vamos a suponer que me acuerdo de la vez que me peleé con mi novio, o me acuerdo de lo que me dijo mi mamá una vez estando enojada, y me duele, me quedo pensando y no puedo dejar de pensar en eso. A eso se refiere. Aislamiento está muy relacionado a la falta de ganas. Como no tengo ganas de hacer las cosas, entonces estoy como muy aislado, encerrado, casi no participo de las invitaciones que me dan. Y en casos más graves, personas que ya no tienen ganas de vivir o tienen ganas de dejar de sufrir o que sea dejar de que deje de ser tan pesada la vida. Entonces, que es medio parecido a no querer vivir más. ¿Ok? La pregunta que siempre hago en este momento, ¿alguno de estos elementos te identifica? ¿Te sentís identificado con alguno de estos? Bueno, el conjunto de elementos que acabo de citar es lo que se denomina estado de ánimo depresivo, ¿sí? Entonces, si te sentís identificado con varios o la mayoría de estos elementos, entonces muy probablemente estés pasando por un estado depresivo, ¿ok? ¿Y esto con qué está relacionado? Con las actividades. Acá quiero derribar un mito. La gente muchas veces dice, uno se deprime porque es débil, uno se deprime porque le falta cosas. No tiene nada que ver lo que uno tiene, ni tampoco las ganas que uno tiene para que uno esté deprimido. La depresión está fuertemente relacionada con lo que uno hace. Si nosotros dejamos de hacer las cosas que nos gustan, o la mayor parte del tiempo hacemos cosas que no son bastante aversivas, por ejemplo, todo el día estar estudiando, todo el día estar trabajando, todo el día estar pendiente de algo, probablemente nos vayamos deprimiendo con el paso del tiempo, aunque tengas salud, aunque tengas dinero, aunque tengas todo, ¿sí? Entonces, vamos a conocer lo que se denomina el círculo vicioso de la depresión. El círculo vicioso de la depresión hace referencia a este círculo que están viendo en pantalla,
que como pueden ver, normalmente cuando uno empieza a dejar de hacer cosas, ¿sí? Lo que ocurre es que empieza a sentir malestar, ¿sí? Ese malestar arranca, empieza a desprender o generar falta de ganas para hacer las cosas, ¿sí? El malestar aumenta la falta de ganas aumenta la inactividad, obviamente. Como no tengo ganas, no hago. Acá entra la famosa trampa de la depresión que le llamamos. ¿Qué significa trampa de la depresión? Significa que cuando tenga ganas voy a volver a hacer. Ahora no tengo ganas, entonces no lo hago. Y eso es un grave error y en un ratito van a entender por qué. Entonces, la inactividad aumenta el malestar aumenta la falta de ganas genera actividad y así sucesivamente. Nunca llegan las ganas. ¿Por qué nunca llegan las ganas? Porque las ganas en realidad son la consecuencia de las actividades. O sea, cuando nosotros empezamos a hacer cosas, ahí empezamos a sentir ganas nuevamente. No es al revés, no es que tenemos ganas y después hacemos las cosas. Fíjense lo que les había mostrado en el gráfico anterior. Para poder tener ganas, tengo que hacer cosas y como resultado van a venir las ganas. ¿Ven? Sin embargo, cuando esperamos que sea al revés, empezar a tener ganas para hacer las cosas, es que entramos en este círculo que lo estoy mostrando y cada vez nos sentimos peor. ¿Sí? ¿Cómo se corta este círculo? Empezando a hacer cosas a pesar de que no tengamos ganas. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre que el malestar se alimenta de la inactividad. Como nosotros empezamos a hacer cosas a pesar de no tener ganas, el malestar deja de alimentarse. Cuando el malestar deja de alimentarse, esto deja de alimentar la falta de ganas. Y en la medida que vayamos persistiendo en esta dinámica, van a empezar a aparecer las ganas. O sea, las ganas vienen después de las actividades, no antes. ¿Sí? Entonces es muy importante entender, especialmente para una persona que está pasando por este cuadro, y más todavía si en su cabeza está, cuando tenga ganas, lo voy a hacer. En síntesis, me gusta mucho hacer este cuadro comparativo. La expectativa que tiene la gente es, cuando tenga ganas, voy a empezar a hacer cosas y a partir de ahí me voy a empezar a sentir mejor. Esto en realidad es lo que todo el mundo desea y ojalá fuese así. Ojalá que uno diga, bueno, ganas, volver, ahora empiezo las cosas, ahora todo se soluciona. Pero en realidad, la vida es un poco más dura. Y lo que ocurre es que, aunque no tengas ganas, tenés que empezar a hacer cosas. Al empezar a hacer cosas, empezar a hacer, si no tenés ganas, la podés hacer por objetivos. Quiero dejar muy claro un pequeño detalle. Fíjense que en el cuadro anterior decía, uno quiere empezar a tener ganas para hacer actividades, ¿sí? Y ahí empieza a cumplir con su objetivo. O sea, vos, según lo que uno desea es, empieza a tener ganas, empieza a hacer actividades, cumple sus objetivos. Eso es lo ideal. Pero esto no pasa, chicos. Esto no pasa. Lo que ocurre es lo siguiente. Uno tiene que empezar a hacer cosas para poder perseguir objetivos. Y eso va a empezar a dar como resultado final las ganas. Ejemplo, yo quiero, a ver, hagamos un pequeño ejemplo. ¿Alguna vez hicieron en sus vidas algo que no tenían ganas de hacer, pero lo hicieron igual porque tenían que hacerlo? Por ejemplo, ir a un trabajo, en caso que ya hayan trabajado. O por ejemplo, irse al colegio o entregar tareas, entregar trabajos que no tenías ganas de hacer, pero tenías que entregar porque tenías el objetivo de pasar la materia, de ganarte los puntos. O sea, en la vida, muchas veces tenemos que hacer cosas a pesar de que no tengamos ganas, pero lo hacemos igual. ¿Por qué? Por objetivos. Esto explico para que empezar a derrumbar ese mito de que uno tiene que tener ganas para hacer algo y si no tenés ganas, no es válido que lo hagas. Todo lo contrario, gran parte de la vida hacemos cosas por objetivos. Esto es en primer lugar, normalizar hacer cosas aunque no tengas ganas. En segundo lugar, si vos llegaste a hacer cosas en tu vida, aunque no tuviste ganas de hacerla, pero lo hiciste por objetivos, como por ejemplo, entregar una tarea, ganarte puntos, etcétera, ¿cuánto más valioso es el objetivo de sentirte mejor? O sea, si vos estás en este círculo de que estás así, no te estás hallando, no te sentís bien, estás con ese malestar, me imagino que has de desear querer sentirte mejor. Entonces, ponete como objetivo, voy a empezar a hacer cosas, aunque no tenga ganas, ¿para qué? Para poder sentirme mejor, ¿ok? Entonces, las actividades que empezás a hacer, las haces con el objetivo de que es sentirte mejor y una vez que empieces a hacer las cosas, esas ganas y ese bienestar va a empezar a volver, ¿ok? Bueno, entonces, básicamente con esto cerramos lo que son
actividades y estado de ánimo. En la siguiente parte del video, como dice en la imagen, vamos a conocer un poquitito sobre las ideas racionales y las irracionales.